El 5 de abril pasado, los hospitales de Escocia en el Reino Unido informaron que habían detectado una cantidad de casos de hepatitis aguda de origen desconocido, la mayoría en menores de edad. Estamos hablando de unos 12 casos el 5 de abril, y un tiempecito después se informó que ya los casos identificados sumaban 74. Con el paso del tiempo fueron apareciendo en distintos países casos diversos de esta enfermedad, que tiene los siguientes síntomas: fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, dolor en las articulaciones, heces de color claro, ictericia, o sea, piel amarillenta. Y en total, según la Organización Mundial de la Salud, en distintos países se han producido 169 casos. La mayoría en Reino Unido, donde se reportaron 114. En España es el segundo país con más incidencia, seguido de Israel con 12 casos, Estados Unidos con 9, Dinamarca 6, Irlanda 5, Holanda e Italia 4, Noruega, Francia y Rumanía 2, Bélgica 1, y de la totalidad de estos casos, 17 han necesitado trasplantes de hígado por la gravedad del cuadro clínico. Se desconoce, como decía, la causa de la enfermedad, pero se manejan diversas hipótesis. Entre otras, se presume que pudiera ser causado por un adenovirus que tiende a generar síntomas como esos que ya enumeramos. Entonces, particularmente la atención se centra en un tipo de adenovirus, el denominado adenovirus del tipo 41. Hace 2 semanas en España se detectaron 22 casos y se han estado analizando, pero los especialistas dicen que necesitan tiempo para determinar las causas. La OMS ha dado la voz de alerta y ha sugerido un estudio en retrospectiva, de forma tal que se sometan a estudio casos anteriores a la fecha que se produjeron, con anterioridad a la fecha en que comenzó la detección de todos estos casos que han generado alarma en la comunidad de especialistas. Una especialista de Valencia, España, dice que siempre hay casos de hepatitis aguda de causa no identificada. Hígados sanos a los que de repente se les empiezan a morir células, en cuyo origen puede haber muchas causas. O sea que no es del todo nuevo que se produzcan situaciones así como esta. Entonces el rompecabezas para los médicos es el origen de la enfermedad. De momento no se ha localizado una causa común ni un vínculo entre los casos. Genera mucha inquietud que síntomas leves o muy leves estén provocando inflamaciones agudas de hígado. Si bien el adenovirus, dice un especialista, es actualmente una hipótesis como causa subyacente, no explica esto completamente la gravedad del cuadro clínico. Se analizan otras posibilidades. Una es que el adenovirus esté impactando más a los niños por la falta de exposición, por las mascarillas y otras medidas de prevención en los 2 últimos años. Parece bastante claro que hay una mayor circulación
de virus coincidiendo con el levantamiento de las mascarillas en algunos países, dice otro experto. También se está indagando la hipótesis de que se trate de coinfecciones, incluido el SARS-CoV-2, aunque tampoco hay datos concluyentes. Esta relación se establece por el hecho de que algunos de los pacientes con hepatitis aguda también han presentado infecciones por el SARS-CoV-2. Entonces pudiera ser esta también una causa. Yo leí una investigación que se publicó hace poco en un diario europeo en donde se hablaba de la posibilidad de que el virus, el coronavirus, que en algunos casos se aloja en el hígado, no soy especialista en estos asuntos, pudieran ser la causa de la irritación de ese órgano. La relación con la vacuna frente al SARS-CoV-2 está prácticamente desechada. Esto es bueno que se subraye porque por ahí andan circulando versiones de que todo esto pudiera ser la causa, ser una consecuencia de las vacunas. Y eso los especialistas lo han descartado. Hasta ahora mismo es lo que hay. Hay mucha gente por ahí diciendo irresponsablemente, sin ser especialista en estos asuntos, manejando teorías de conspiración. Teorías que fueron muy negativas en los esfuerzos que hubo que hacer para enfrentar el coronavirus, particularmente en la implementación de las campañas de vacunación. Entonces, el listado de posibilidades no termina en eso que nosotros ya subrayamos. Podría ser un nuevo patógeno que diera lugar a un nuevo tipo de hepatitis. Y en este caso, entonces habrían razones suficientes como para sentirse muy, pero muy alarmados, dicen los que saben de eso. Porque imagínese usted un nuevo patógeno que cause una enfermedad de este tipo, con síntomas muy agudos. Lo peor es no saber a qué se debe. Los expertos también cierran la puerta, tampoco cierran la puerta a que se trate de una nueva variante de adenovirus, concretamente, o incluso del SARS-CoV-2. Y entonces esa también sería una, pero muy, muy mala noticia. Decía de los bulos que se ponen a circular a propósito de esto, las teorías de la conspiración y las vacunas como causa de la hepatitis. Y he oído gente que parece muy convincente, gente que al parecer ha elaborado muy bien su tesis, se ha detenido a reflexionarla para ser convincente, y eso hace naturalmente mucho más peligrosas estas versiones. A propósito de eso, leí en un diario argentino una reseña, una entrevista que le hacen a una periodista del New York Times que publicó recientemente, se llama Elizabeth Williamson. Publicó un libro titulado Sandy Hook, una tragedia estadounidense y la batalla por la verdad. Ella se está refiriendo a aquella desgracia que ocurrió en una escuela en Estados Unidos. Un jovencito de 20 años entró armado con armas automáticas, un fusil automático con varias pistolas, y mató a 20 niños y también a varios profesores. Eso fue una desgracia y repercutió muchísimo en la sociedad estadounidense, generó un debate sobre la necesidad de control de armas, y entonces ella aborda el tema de un individuo
que difundió la teoría de que fue un caso que se inventaron, que eso nunca ocurrió, esa matanza. La matanza supuestamente nunca ocurrió y que el objetivo era crear un ambiente para despojar a los estadounidenses de ese derecho que han tenido durante muchísimo tiempo de portar armas. Y ese asunto, los padres de esos niños que fueron asesinados lo llevaron a los tribunales. Y ahí, bueno, pues ha habido toda una batalla legal para hacer que ese individuo que difundió esa versión y que le hizo la vida imposible a los padres de esas víctimas pagara por ese daño que hizo. Y entonces ella habla del monstruo que han creado los especialistas de Silicon Valley cuando diseñaron todas estas redes que hoy prácticamente son incontrolables, porque cada 2 días son miles de tweets que se difunden solo por una red social, cada 2 días. Y eso es muy difícil de controlar, pero debe existir algún tipo de responsabilidad de los que se supone que están al frente de eso, frente a situaciones de este tipo. Y al mismo tiempo también debe haber consecuencias para los que de una manera premeditada difunden versiones de este tipo. Bueno, ese señor que era famoso por vender productos para hacerle frente a una eventual guerra nuclear y productos también para combatir la disfunción eréctil, se hizo famoso por todas estas campañas, fue extrañado de las redes sociales y es un tema que ahora mismo está en la discusión. Y todo plantea la necesidad de hacer algo para evitar situaciones que no es muy fácil, para evitar la propagación de bulos. Una pausa, en breve continuamos.